Sí, tarde, ya es la una. En efecto. Oye, Marcia, bienvenida. Felicidades por haber llegado a estas alturas del proceso de selección. La idea aquí es tener una plática lo más amena posible para que podamos nosotros ir conociendo algunas características tuyas, tanto personales como profesionales, que nos permitan tener elementos de juicio adicionales a los que ya conocemos, tu desempeño en el examen, tu desempeño en el ensayo. Así que, no sé, sin más, consejera San Martín, ¿sí? Adelante. Perdóname, no te presenté, la consejera San Martín, el consejero Sánchez y un servidor somos quienes estamos encargados aquí de entrevistarte, ¿no? Por favor, Pamela. Marcia, mucho gusto. Buenas tardes. A ver, veo en tu ficha, en tu trayectoria, que llevas ya algunos años trabajando en el Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas. Y antes de eso tenías una trayectoria, parece ser completamente distinta a la que tienes desde el 2009. Pero, a ver, el ámbito jurisdiccional y el ámbito administrativo, pues son ramas que, si bien tratan el mismo tema, son muy distintas. ¿Por qué pasar a la parte administrativa y dejar la jurisdiccional, que es a la que critica el ámbito jurisdiccional? Bueno, primero yo efectivamente ingreso al área electoral hasta 2009. Antes de eso yo vivía en la ciudad de Querétaro y allá es una ciudad industrial. Como abogada me gustaba dedicarme al derecho laboral y principalmente defendía patrones. Cuando me cambio, regreso a mi ciudad de origen, a Ciudad Victoria, Tamaulipas. Tuve la oportunidad, siempre he estado interesada en temas de democracia, en temas de participación política. Cuando tengo la oportunidad, porque me entero que el Tribunal Electoral pasa de ser eventual a ser permanente, bueno, busco esta oportunidad de meter papeles para poder ingresar. Se me da la oportunidad, entro a la materia electoral, ese fue mi primer acercamiento real y la verdad es que me ha interesado muchísimo, me gusta y quiero dedicarme ahí. ¿Por qué en este momento tengo la intención y quiero ser parte del órgano administrativo? Porque siento que son cosas totalmente distintas. El ámbito jurisdiccional es muy interesante, pero de alguna manera se limita a calificar la legalidad de las elecciones. Y el ámbito administrativo te permite una participación mucho más directa, porque implica la organización de la elección. Entonces, es para mí importante poder formar parte directa en esa construcción de la democracia, en ese fortalecimiento de las instituciones desde la legalidad, porque finalmente soy abogada y traigo esta escuela, digámoslo así, del respeto y restricto a la ley, pero sí creo que puedo abonar y aportar en un sentido más amplio, que es más complejo, ¿sí? Lo administrativo, la organización, pero también creo que puede ser mucho más satisfactorio. ¿Y tú qué crees que tú le puedes aportar al órgano electoral? Te pediría que me lo dijeras con ejemplos, no nada más con descripciones de ti misma. Ok. Ejemplos. Tengo experiencia electoral, lo cual me va a permitir analizar las normas, los lineamientos que se establecen y esto me permita tomar mejores decisiones, hacer mejores argumentaciones para llevar a cabo a buen fin las elecciones o el momento que se viva en la organización de las elecciones. ¿Qué más le puedo aportar? Me parece que la trayectoria que he tenido dentro del Tribunal Electoral me ha permitido prepararme como negociadora, construir acuerdos, diálogos, porque tienes que convencer desde los argumentos. En un tribunal no puedes llegar y simplemente imponer una postura y decir la interpretación de la ley tiene que ser en este sentido. Entonces creo que lo que yo le puedo aportar específicamente al instituto, al OPLE, en ese sentido es, bueno, tener esa capacidad de argumentar desde la legalidad, desde la ley, para llegar a consensos, a diálogos, pero razonados desde el derecho, ¿sí? ¿Qué más le puedo abonar al instituto? Creo que puedo ser una persona, soy
una persona que le pueda dar certeza al instituto porque soy imparcial, porque no represento intereses, porque no tengo ningún tipo de nexo con ningún partido político, actor político, figura pública. Creo que eso, en mi caso específico, puede ser algo que puedo aportar al instituto, abonar en ese sentido de dar tal vez credibilidad, confianza, al margen de que, bueno, este propio proceso de selección ha logrado eso y creo que fue la intención de la reforma y por lo menos desde mi punto de vista muy particular sí se ha logrado y de origen sanea la imagen de los institutos electorales estatales, creo yo. Sobre un poco la mirada, a ver, aportar capacidad negociadora y construcción de acuerdos es importante. Cuéntanos una experiencia en donde hayas hecho eso, construir algún acuerdo, pero sobre todo aquellas etapas en donde son más difíciles. Negociar, hay negociaciones fáciles y otras muy difíciles. Cuéntanos una de las experiencias difíciles que tienes en estas materias. ¿En materia electoral? En materia de negociación. De negociación, ok. Y de construcción de acuerdos. Ok. En lo electoral realmente no puedo dar algún ejemplo de negociación o construcción de acuerdos por la propia función que desempeño, ¿no? Cualquier otra actividad Pero, tuya. Anterior a esto yo laboraba en la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tamaulipas y era jefe de oficina de relaciones laborales. Y ahí veíamos asuntos, además de, por ejemplo, actas administrativas que se podían levantar a los trabajadores, también cuestiones sindicales. Entonces, hubo una ocasión en la que se conjuga el hecho de que hay pues precisamente levantar un acta administrativa a una trabajadora porque supuestamente ella iba, checaba y luego se salía y ya no cumplía con sus funciones, pero se estaba ahí violentando, decía la jefa, y se acerca conmigo el jefe sindical para decir que esto era una predisposición del titular, ¿no?, de esta persona, que se estaba influyendo de mala fe y que iban a hacer un escándalo, que iban a empezar a hacer paro allá fuera de la delegación y presionar que si no se hacía y inmediatamente se desechaba esa acta administrativa, iban a pues pasar al siguiente paso, no precisamente de legalidad, sino de presión en este sentido como sindicato. Ahí lo que yo tuve que hacer, lo que hice fue mucha comunicación, ¿sí?, con el representante sindical, no tanto con la trabajadora, porque realmente la trabajadora no era quien estaba argumentando, quien estaba básicamente haciendo el conflicto, sino el líder sindical. Entonces, tener una gran comunicación con el líder sindical y darle la tranquilidad de decir, a ver, aquí no se trata de hacer una postura de lo tuyo o lo mío, aquí los tenemos que constreñir a lo que diga la norma y a lo que los hechos demuestren. Hay que hacer una investigación, ¿sí?, ver si efectivamente hay elementos suficientes de prueba para decidir si la trabajadora efectivamente está incurriendo en alguna falta o si es una mala voluntad o una falsa apreciación o una mentira por parte de la jefa, ¿no? Y creo que en ese sentido lo que se logró fue eso, darle la tranquilidad al dirigente sindical de decir, no voy a estar a favor ni en contra, no voy a actuar ni a tu favor porque me estés presionando, pero tampoco en tu contra porque yo decida apoyar a la jefa, ¿no?, que forma parte de la estructura, digamos, de la institución, sino a lo que arrojen los hechos. Y en ese sentido se dio, gracias a Dios, muy bien, no hubo problema, no hubo manifestaciones. Finalmente, no hubo elementos suficientes para demostrar que este trabajador estuviera incurriendo en esta falta y me sentí muy tranquila del resultado, digamos. Marcia, ¿cuál es el momento más complicado en términos, digamos, de haber tenido que enfrentar una situación compleja a lo largo de tu vida profesional y cómo la enfrentaste para poder sortearla, ¿no? Okay. Un momento complejo que sí recuerdo en materia electoral eran las elecciones de ayuntamiento en el estado y había un candidato que no había ganado la elección, había obtenido el segundo lugar y había su partido político impugnado, ¿no?, la elección. El problema era que había un gran seguimiento mediático a esta situación y el candidato se presenta a la ponencia, pide hablar con el magistrado, habla con el magistrado en un tono un tanto álgido, digamos, hostil,
el magistrado siempre ha mantenido la postura de apertura, digamos, de transparencia de comunicación con las partes de los medios de impugnación de los asuntos, pero después de que se retira este candidato, me manda a llamar y me comisiona a mí. Me dice, en futuras ocasiones, si llega a venir, por favor, tú dialoga con él, tú encárgate de atenderlo, ¿no? Y obviamente la instrucción era, haz lo necesario para que él quede tranquilo, o sea, no le cierres las puertas tal vez, pero tampoco se trata de prestarse a estar haciendo lo que la gente quiere o someterse a presiones, ¿no? Y menos de un candidato. Aquí vamos a resolver conforme a derecho. Y así lo hice. Entonces, este candidato se presentaba recurrentemente, primero a lo mejor en tono de, licenciada, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿a dónde le gusta ir a comer? ¿No? Alguna cosa así, licenciado, diga que viene el asunto, constréñase al dato concreto, ¿no? O después, es que está la prensa, yo ya les he dicho que aquí el tribunal se está tardando mucho en resolver, y entonces creo que lo que se hizo fue dialogar, yo lo que hice fue dialogar con él, porque él lo que me expresaba, yo le decía, a ver, por favor dígame cuál sería su intención, ¿no? Cuáles son los argumentos. Y el problema era que lo que él argumentaba que se había violentado no estaba contemplado dentro del medio de impugnación. O sea, era un diferente discurso el que daba al exterior con el que correspondía en el medio de impugnación. Y para mí eso era grave porque entonces la prensa se agarra de cosas que no tiene realmente un sustento jurídico. Y en ese sentido tampoco puedes discutir, obviamente no es ético discutir el contenido del medio de impugnación. Entonces nada más decirle, candidato, yo nada más quiero decirle que lo que usted considere es una cosa y nosotros nos vamos a dedicar a analizar los agravios planteados dentro del medio de impugnación hasta ahí. De ahí en fuera, por favor, hable con su partido político, con los representantes, con usted, con quien considere, para ver que le expliquen cuáles son los agravios en sí, pero eso sería lo que necesitamos. Él siguió muy insistente hasta que llegó un momento en que le pedí autorización, tomé la decisión, le pedí autorización al magistrado de negarle el acceso, porque ya sentía yo que había una explicación suficiente de cómo se tenían que hacer las cosas y tampoco se puede estar prestando uno digo, una cosa es ser comunicativo, tener transparencia, tener apertura, y otra cosa es caer en caprichos, ¿no? De estar enfrentando a cada momento, cada que quieran hablar. Y así fue, y finalmente salió el proyecto y se confirmó el resultado del sentido de la sentencia. Marcia, Sí. conoces lo electoral, aunque estás en otros ámbitos, o sea, te has manejado en otros ámbitos, venías del ámbito empresarial, nos decías. Pero conoces lo electoral desde este lado, desde el lado jurisdiccional. Sí. ¿Cuál es el problema fundamental que encuentras tú adolece el órgano electoral? O dicho en otras palabras, más bien centrado así, la reforma tiene un propósito, que es reforzar la autonomía de los órganos electorales, sobre todo los administrativos. Sí. ¿Dónde crees que están los problemas, conociendo, revisando los actos del propio instituto? Sí. ¿Dónde crees que están los problemas fundamentales del órgano electoral? ¿Y en qué medida tú contribuirías, si fueras consejera, a reforzar esos problemas, esas necesidades? Ok. En primer lugar, quisiera decir que efectivamente considero que la reforma ha sido y será muy benéfica en relación a la autonomía y la independencia. Lo comentaba hace un rato, creo que sí genera de origen una visión distinta, sin embargo, de confianza, de credibilidad, de autonomía e independencia. Sin embargo, todavía falta. Creo que falta publicidad, porque quienes nos interesa la materia electoral y seguimos de alguna manera las noticias electorales, estamos enterados de este proceso diferente, distinto de selección, que ahora es a través del Consejo General del INE y no a través de los congresos locales, pero creo que la ciudadanía en general no tiene conocimiento. Entonces creo que sí faltaría por parte de los órganos estatales esa difusión, ¿no? de que permitan enterar a la ciudadanía, que finalmente van a ser quienes evalúen. Para ellos se trabaja, ¿no? Como institución, para la democracia es para el pueblo, que ellos sepan de origen cuál fue el proceso de selección. Entonces, eso me parece importante. En el sentido de cuál ha sido mi percepción desde lo jurisdiccional o dónde podría haber yo áreas de oportunidad, por ejemplo, para corregir situaciones del instituto, pues puedo recordar en alguna ocasión, para, por ejemplo, la aplicación de la fórmula para representación proporcional.
digamos. Esa interpretación que se hace o que se hizo en ese momento por parte del Instituto de la Ley no era la correcta, era una interpretación distinta, se mete el medio de impugnación, en el tribunal se cambia el sentido, se hace una reasignación, lo confirma finalmente la sala y se hace una reasignación distinta. Entonces, creo que sí es importante, si ya tenemos nuevas reglas, tenemos nuevas leyes con esta reforma que hay que acatar, digamos, sí creo que un problema, o más bien un reto para evitar un problema, sería esa capacitación, porque entre mejor capacitados estén quienes eventualmente podamos llegar a ser parte del Consejo General, mientras mejor conocimiento tengamos de la materia, con una mayor capacitación, y asimismo hacia abajo, a la estructura del propio instituto, creo que eso permitirá tener mejores resultados y evitar este tipo de interpretaciones incorrectas que finalmente lo que hacen es, de alguna manera, desprestigiar tal vez, porque la gente al momento en que hay un cambio de opinión o te revierte en alguna decisión, se queda con la impresión de que no estás haciendo bien las cosas en la institución que sea. Entonces, en el porcentaje en que sea menor ese contradicción, digamos, o que se cambie el sentido de una decisión que se tome, creo que eso abona a la certeza, a la imagen del propio organismo. Okay. Muy bien. Sí, Pamela. Ya nos dijiste todas las cosas que abonarías. Cuéntanos una experiencia donde tú puedas decir, a toro pasado me equivoqué. Ok. Igual, en el Tribunal Electoral, cualquier proyecto de resolución, la dinámica que manejamos en la ponencia a la que estoy adscrita, se turna un medio de impugnación a la ponencia, somos 2 secretarios, tenemos cada uno, lo analizamos, lo estudiamos, nos reunimos con el magistrado para definir los puntos de vista. Y pues en ese sentido ha sido a lo mejor un momento en el que argumentas, dialogas, defiendes tu punto de vista, estás convencido, ¿no? Yo estaba convencida de que esa era la fórmula correcta y pues no, también hay que asumir y llega un momento en el que, aunque a lo mejor no logres entenderlo, porque hay muchas veces en que estás de alguna manera centrado en tu argumento y no puedes salir de esa percepción, pero aunque no estés convencido del argumento, sí hay una mayoría que te está diciendo, la visión es esta, bueno, lo tienes que acatar, y eso para mí ha sido un reto, sigue siendo un reto, es un reto, y así lo haces, porque es mucho más complejo proyectar y argumentar una resolución cuando la argumentación de fondo tal vez no la compartes al 100%, pero sin embargo la tienes que fundamentar, motivar y sustentar, ¿no? Legítimamente. Entonces, ahí sería como el ejemplo de los retos y ese reto donde no las cosas no son como tú quieres y las tienes que sacar adelante a pesar de la idea que puedas tener, ¿no? Muchísimas gracias, Marcia. Sí, no, gracias. Marcia, muchísimas gracias. Gracias. Arturo. No, perfecto. Bien, gracias de Muchísimas veras, gracias. felicidades y suerte en lo que viene. Qué amable, muchas gracias. Gracias. Con permiso.